La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados oyentes, al encontrarnos nuevamente en esta, la hora de la verdad. Y después de haber tocado por buen tiempo el tema acerca de la solución única al gran dilema de la humanidad, quien es Cristo Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del individuo, queremos adentrarnos ahora a lo que es el logro de la solución a este gran problema de la humanidad. Porque no tiene sentido sencillamente hablar o manifestar que hay una solución cuando no se sabe cómo implementarlo, cómo aplicarlo a su vida. Como decíamos en la sesión anterior, el médico no solamente le muestra al paciente el medicamento, no solamente le instruye en cuanto a los efectos de este medicamento para la solución a esa enfermedad en particular, pero también le da las instrucciones necesarias para tomarlo, porque es allí en donde está el provecho de aquello. Entonces, en este espíritu queremos tomar o tocar el tema del logro de aquello, porque es la voluntad de Dios que usted lo logre. Para tal efecto, pasemos al libro de Romanos. Volvamos al libro de Romanos. Es interesante. El libro de Romanos da bastante luz en cuanto a todo lo que tiene que ver con la operación de la naturaleza carnal, por qué el individuo peca. Y también nos da la solución para vencer aquello. Y también nos da luz en cuanto a dónde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuál es la clase de vida que Él desea que vivamos? El libro de Romanos, en mi concepto y conforme lo he escuchado de mi pastor, este libro es diríamos, el quinto evangelio aquí en la Biblia, precisamente porque contiene los diferentes aspectos, los aspectos necesarios para que la salvación sea una experiencia real en la vida del individuo. Ahora, si notamos el verso 1 del capítulo 6 del libro de Romanos, en este versículo el apóstol Pablo arranca con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, para poder entender este versículo, si nos trasladamos al capítulo 5, arrancando desde el verso 12 de este mismo libro de Romanos, capítulo anterior al que estamos contemplando ahora mismo, en este capítulo Pablo habla acerca de la gracia de Dios, la sobreabundante gracia de Dios. Pablo exalta la gracia de Dios por encima del pecado. En esta porción, prácticamente lo que Pablo está tratando de proyectar es lo siguiente. Él dice, miren, así como el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabunda. Así como el pecado abundó para condenación de los hombres, la gracia de Dios sobreabunda para la justificación de los hombres para salvación. Dice Pablo, por un solo hombre, así que por un solo hombre, quien es Adán,
La condenación vino a todos. El pecado pasó a todos por un solo pecado. Bueno, asimismo, por la acción de Cristo en la cruz, así como Adán desobedeció, una sola desobediencia trajo todo este mal que hemos heredado hasta nuestros días, y eso ha repercutido para condenación de los hombres. Asimismo, por la obediencia de un solo hombre, la obediencia de Cristo, seremos todos justificados para salvación y la obtención de la vida eterna. Entonces, mientras Pablo hace un tipo de comparación, él está tratando de proyectar la operación, o sea, cómo la gracia sobreabunda sobre el pecado, por encima del pecado, avasalla contra el pecado. Es como si estuviésemos hablando de una libra, ¿sí? Una libra contra 1000 libras. No hay discusión, no hay discusión. Y sabe, cuando nosotros logramos entender lo que es la gracia de Dios, el don de Dios en Jesucristo, y habla de ella de una manera, o sea, habla de ella como aquello que sobreabunda. La gracia de Dios es todo lo que Dios tiene a su disposición. No es realmente a la disposición de Dios. Es todo lo que Dios tiene a la disposición del hombre para que el hombre pueda lograrlo. Eso es lo que fundamentalmente es la gracia de Dios. Todo lo que Dios posee, su poder, su supereminente grandeza, su amor, su paciencia, todo ese respaldo necesario para que el hombre logre vivir la clase de vida necesaria para lograrlo hasta el fin, para lograrlo en una manera exitosa. Esa es la gracia de Dios. Entonces, si todo aquello viene de parte de Dios, o sea, Dios lo está dando a la disposición del ser humano en una manera sobreabundante, entonces eso nos está diciendo claramente que el individuo puede vivir consistentemente esa vida libre de pecado. El individuo puede vencer el pecado todos los días de su vida en una manera consistente. Estamos hablando de la gracia de Dios. Ahora, el hecho de que para usted sea algo sumamente tan grande que es casi imposible creerlo, eso no quita de que sea real. Eso es verdad. Es que esto es un milagro. Esto es un milagro. La salvación, la transformación de la vida del individuo, amados oyentes, es un milagro de lo alto. Y así como lo dice la palabra, y es más, esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Esto no es cuestión de nosotros mismos. Es la gracia de Dios operando. El respaldo de Dios operando. Dios dice, tú necesitas poder. Ahí lo tienes. Tú necesitas poder para resistir esta tentación. Ahí lo tienes. Tú necesitas poder para vencer este pecado en particular que te tiene continuamente subyugado. Ahí lo tienes. Tú necesitas poder para vencer los malos pensamientos. Ahí lo tienes. Y así es como trabaja este asunto. En Dios está todo lo que necesitamos. Yo le pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Entonces, Dios dice, en mí tienes todo lo que necesitas para vivir la vida santa. Así que el problema no es conmigo. El asunto es, si tú lo quieres,
Si tú quieres realmente abandonar el pecado, si tú quieres realmente abandonar el deleite, ese deleite que tienes en ese pecado que cometes, si realmente lo quieres soltar, porque yo solamente voy a trabajar con aquellos quienes realmente lo quieren. Esto trabaja de esta manera. Así es como esto ha sido diseñado de forma tal que solamente puede operar en aquellos que realmente lo quieren. Entonces, partiendo o teniendo este trasfondo acerca de la sobreabundante gracia de Dios, en el capítulo 5 de Romanos, adentrándonos ahora al capítulo 6, que es un seguimiento, porque la Biblia no fue escrita por capítulos. Se fue una carta completa de arriba hacia abajo. No tenía capítulos, no tenía ni versos tampoco. Ese era un escrito seguido. Después de lo cual se introdujeron los capítulos y los versículos, los cuales nos han ayudado significativamente, tremendamente, para efectos de localizar porciones, conocerlas, memorizarlas, porque sería sumamente difícil tratar de encontrar una porción específica en particular en toda la Biblia para beneficio nuestro. Entonces, una vez que Pablo diserta efectivamente acerca de la gracia de Dios, entonces lanza la pregunta, adentrándonos ahora nuevamente al capítulo 6, versos del 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Teniendo este conocimiento acerca de la gracia de Dios, entendiendo esto acerca de la sobreabundante gracia de Dios, capaz de llevar al hombre a vivir esa vida consistente, libre de pecado, ¿qué pues diremos? Vamos a perseverar, esta es una manera de decirlo, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a seguir pecando, como quien dice, bueno, como la gracia de Dios sobreabunda, yo puedo seguir pecando, si de todas maneras yo voy a vencer el pecado. Esa es la actitud que vamos a asumir. Yo voy a chantarme aquí como quien lo coge suave, porque la gracia de Dios es sobreabundante. Esa es la actitud que vamos a asumir. Ahora, hay una palabra aquí que Pablo utiliza, y es la palabra perseveraremos. Vamos a perseverar. ¿Usted sabe lo que significa perseverar? Perseverar significa avanzar a pesar de los obstáculos. ¿Qué nos está diciendo esto? Amados, escuchen claramente este asunto. Escuchen esto claramente. Lo que esto nos está diciendo es que la gracia de Dios trabaja, opera, fue diseñada como un obstáculo al hombre para no seguir en el pecado. Así es. La gracia de Dios operando como un detente para impedir que el hombre peque. Pero un momento, hay algo muy importante que hay que considerar en este asunto. La gracia de Dios no va a operar sin el consentimiento del individuo, sin la voluntad del individuo. Entonces su voluntad todavía está operando en una activa activa. Y mientras usted determina, no voy a volver al pecado, la gracia de Dios operará a su favor para ayudarlo a no pecar. ¿Sí cómo este asunto trabaja? Esto, mire, si usted lee, si usted estudia esto, usted se dará cuenta de que lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, considerando que la gracia de Dios es abundante. Abundante poder. Ahora, es mentira que haya abundante poder para Dios. O mejor dicho, abundante poder de parte de Dios para que el individuo no peque, y el individuo no quiere pecar y de todas maneras termina en pecado. Eso es mentira. Eso no trabaja. Eso no funciona de esa manera. Si tenemos, es como cuando una persona quiere lograr, piense en estos
estudiantes de bajos recursos. No tienen ese recurso económico para estudiar la carrera, esta carrera que tanto desean. Bueno, el gobierno lo percibe y comienza a otorgar becas. El gobierno otorga becas para beneficio de estos estudiantes. La beca le paga los estudios, le paga los libros, y así trabaja este asunto. Entonces, si ese estudiante realmente quiere estudiar, si realmente quiere aprender en esa carrera, aprender esa carrera para desenvolverse, si realmente quiere superarse, entonces, ¿qué lo puede detener? ¿Qué lo puede detener? Estamos hablando de un estudiante que voluntariamente lo quiere lograr. Bueno, es exactamente lo mismo. Ahora, a menos que se dé una enfermedad o algo que está fuera de su alcance, entonces ya estamos hablando de algo diferente. Pero en relación con él mismo, el deseo de querer estudiar y lograrlo y graduarse y constituirse en un buen profesional. El gobierno le dice, aquí tienes todos los recursos necesarios para que lo puedas lograr. Bueno, es exactamente lo mismo en relación con la gracia de Dios, el individuo y el pecado. Dios le dice, tú realmente quieres dejar el pecado. Yo quiero también que dejes el pecado. Ahora, si realmente quieres vivir la vida santa, en mí tienes todo lo que necesitas para que lo puedas lograr. Recíbelo por fe. Ahí lo tienes. Y claro, el individuo va a demostrar cuánto lo desea en la medida que obedece las instrucciones divinas para lograr esa clase de vida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, es aquí en donde vemos la solución alrededor del cual vamos a estar elaborando esto para su entendimiento. Pablo dice, esto no puede darse. Perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No, estamos hablando de una condición indefinida. El individuo no está definido. Esto no es, bueno, yo quiero la gracia de Dios, pero estoy pecando. Pero dispongo de la gracia de Dios, pero estoy pecando. Y quiero, eso no es esa experiencia es una experiencia indefinida. El individuo no ha tomado una determinación para abandonar por completo el pecado y vivir la vida santa. Entonces Pablo dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora permítame decirles algo, amados oyentes. Existe solo un estado de dos en el cual el individuo puede, que se puede dar en la vida del individuo. Uno de dos. O el individuo está muerto o el individuo está vivo. Pero usted no puede estar vivo y muerto a la vez. Eso es imposible. Eso no se da. Puede que en un momento dado hayan decretado a esta persona clínicamente muerta. Clínicamente muerta. Y después de un tiempo, uno se da cuenta, oye, uno ve una señal. Esta persona realmente no está muerta, está viva. Pero clínicamente estaba muerta. Ha habido personas que han resucitado. Pero el asunto es, o está muerto o está vivo. Entonces Pablo dice aquí
que este asunto de estar en pecado y tratar de estar bien con Dios y en pecado y la gracia de Dios no funciona, porque cuando el individuo está muerto al pecado, entonces ya no está vivo. Y ese es el problema con muchos, que la gente no muere al pecado. Y esa es la solución, la muerte al pecado. Es que, amados oyentes, es importante que esto se dé, porque miren, si usted puede entender claramente el concepto de una persona muerta, cuando una persona está muerta, usted le puede hablar, usted le puede dar palmadas para tratar de despertarlo, usted puede sacudir a esa persona, no va a responder. ¿Por qué? Porque está muerta. Como el caso de este hombre que estaban a punto de hacerle la autopsia, ya lo habían declarado muerto. Y el médico forense estaba a punto de llevar a cabo la autopsia. El hombre que realmente no estaba muerto, o sea, él estaba percibiendo, él estaba escuchando, pero no tenía la facultad de poder moverse, de por lo menos dar alguna señal de vida. No podía. Pero cuando estaba en ese, no sé qué decir, quirófano, no sé, en ese cuarto para la realización de la autopsia, el hombre hizo un esfuerzo y movió el dedo gordo del pie. El médico lo percibió. Oye, pero este hombre está vivo. Y eso fue lo que salvó al hombre de la autopsia. Hizo un esfuerzo para mover el dedo gordo del pie y lo movió. Yo me imagino este hombre en este momento de desesperación. Oye, eventualmente me van a matar y voy a morir de verdad. Tengo que hacer algo. Y por la misericordia de Dios, que él pudo mover ese dedo gordo del pie y dar señales de vida. No, el hombre no estaba muerto, estaba vivo. Entonces, la idea en todo esto es, así como los muertos no responden a lo que, o sea, a cualquier señal externa a ese cuerpo, porque está muerto, de la misma manera nosotros, o sea, al estar muertos al pecado, no respondemos a las fuerzas externas tendientes a hacernos pecar. Así es. Ahora, pero alguien preguntará, oye, muy bien, estás hablando ahora de las fuerzas externas, por ejemplo, el diablo, la corriente de este mundo, todo aquello externo. Pero ¿qué de la naturaleza carnal? Bueno, ese es otro aspecto que tiene que ver con la muerte del individuo. Porque juntamente dentro de esta operación que vamos a estar viendo en este capítulo 6 del libro de Romanos, dentro de aquello, la muerte también está relacionada con la, no sé si la palabra existe, pero la voy a decir de todas maneras y sé que usted me va a entender, la neutralización del poder de la naturaleza carnal en la vida del ser humano. Juntamente, cuando el individuo, mira, déjeme decir una cosa, déjeme decirle algo. Cuando el individuo adopta esa posición bien definido, como quien le dice a Dios, Señor, desde ahora yo determino morir. Yo determino morir al pecado. Yo determino morir a la naturaleza carnal, no responder a la naturaleza carnal. Yo determino morir al diablo, no responder al diablo. Yo determino morir a la corriente del mundo, no responder
a la corriente de este mundo, entonces Dios envía a su Espíritu Santo. Y a través del poder del Espíritu Santo, quiebra el poder de la naturaleza carnal en la vida del individuo. De manera que ya en él ese poder deje de ser vigente. Y una vez que el Espíritu Santo comienza a morar dentro de la vida del individuo, entonces la naturaleza carnal queda fuera de la escena, por así decirlo. Ya no tiene poder sobre la vida del individuo. ¿Por qué? Porque el hombre más fuerte está viviendo ahora dentro de él. Y ¿saben una cosa? El Espíritu Santo no comparte su morada con nadie. Él no comparte su morada con nadie. O es él, ¿ok? O es la naturaleza carnal. Pero las dos naturalezas no pueden morar dentro de la misma persona. ¿Por qué hablo de dos naturalezas? Porque el Espíritu Santo es la misma naturaleza de Dios. Es la misma naturaleza de Dios. Así que estamos hablando de la naturaleza divina. Y estamos hablando de la naturaleza carnal. O es la naturaleza divina o es la naturaleza carnal. Pero ambos no pueden vivir o morar dentro del mismo, la misma casa, o no pueden estar dentro de la misma morada. Entonces, habiéndole dado un pantallazo de todo lo que esto es, vamos ahora a elaborar este asunto con escritura para que pueda estar claro y usted mismo pueda corroborarlo al asumir el espíritu, como dice la palabra, ¿no? Los hermanos de Berea eran más nobles porque ellos iban a las escrituras para corroborar que lo que Pablo estaba diciendo era si era en efecto cierto o no. Bueno, eso le toca a cada cual hacer. No tome las cosas sencillamente porque, bueno, fulano de tal lo dijo y no. Corrobore todo lo que llegue a sus oídos, claro, en ese espíritu de honestidad, como quien realmente quiere saber la verdad de este asunto. Dice la palabra de Dios en el verso 2, en ninguna manera perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo vamos a estar muertos y vivos a la vez? Eso no trabaja, eso no funciona, eso es imposible. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:23, y esta es la razón por la cual Cristo lo dice, y decía a todos, Cristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, lo que Cristo estaba diciendo, si tú me quieres seguir, tú necesitas morir a ti mismo, negarte a ti mismo. Echar a un lado tus propios planes. Tu propia voluntad debe estar sometida a la mía. Tú necesitas negarte a ti mismo. Necesitas tomar tu cruz cada día. Pero, ¿a qué se refería Cristo cuando hablaba de tomar su cruz? Tomar su cruz. Cristo se estaba refiriendo no a como quien carga la cruz y está caminando con ese rostro allí tristón y en agonía. No, él estaba hablando de morir, identificarse con la muerte de Cristo en la cruz. Así como Cristo murió en la cruz, nosotros también tenemos una cruz en la cual morir. Y a eso es a lo que se estaba refiriendo Cristo cuando decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. Toma tu cruz hoy, toma tu cruz mañana, toma tu cruz pasado mañana. O sea, continuamente considérate muerto. Esto es algo diario. Porque esto no funciona
como que uno dice, bueno, ya yo estoy muerto y, bueno, permanezco así porque lo hice ese primer día. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad todavía se mantiene activa. Y mientras su voluntad se mantiene activa, usted podría en cualquier momento determinar, bueno, ya hasta aquí. Hasta aquí. Porque este camino es voluntario. Dios, como lo he mencionado, lo seguiré diciendo, Dios no fuerza a nadie. Dios no fuerza a nadie. Todos los días usted va a tener que manifestar, bueno, si quiero, Señor, todavía hoy, en este nuevo día, yo quiero continuar en esta senda. Mañana al despertar, yo quiero continuar en esta senda. Pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, cuando se encuentre en esa crucijada, ante esa crucijada, donde usted va a tener que determinar de verdad si seguir a Dios o enrumbarse en una dirección diferente. Ahí está su voluntad. Señor, todavía quiero. Yo voy a tomar el sacrificio. Yo voy a aceptar el sufrimiento porque todavía lo quiero. Tome su cruz cada día y sígueme. Y sígueme. Yo quiero instarle a que considere esta porción seriamente. Medite en ella. Medite en ella. Porque lo va a ayudar a entender lo que estaremos viendo en nuestras próximas sesiones. Por lo cual, hasta entonces, amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.